Dios. Oramos, querido Padre que moras en los cielos. Háblanos a través de tu palabra. Muévete a través de las diferentes plataformas sociales. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor. Y permite que en esta noche salgamos de esta transmisión contentos, felices, gozosos de tener un Dios grande que vive y permanece para siempre. Que si entramos con falta de fe a esta programación, salgamos con una fe firme, robusta, sólida, confiando en el Dios que vive y permanece para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. Note que aquí está hablando el sabio Salomón, el hombre más sabio que ha pisado este planeta, el sabio Salomón. De hecho, Rahab es recordada como la ramera, aunque después se convirtió. Pero la virtud mayor que tiene Salomón, o que es recordado Salomón, es por la sabiduría. Es porque Salomón era una persona sabia. Y noten lo que dice Salomón acá en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos. Dice, y vi las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consolara. No había consuelo para ellos, pues la fuerza estaba en mano de sus opresores. Alabé entonces a los finados, los que ya habían muerto, más que a los vivos, los que todavía viven. Pero tuve por más feliz que unos a otros al que aún no es, el que aún no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. Y usted dirá, pastor, ¿y ese trabalengua que está allí hablando el sabio Salomón, de qué se trata? ¿Qué está queriendo decir el sabio Salomón con ese trabalengua? Mira, te lo voy a explicar de una manera fácil, sencilla y práctica. El rey Salomón tenía un discernimiento espiritual. Y Salomón era una persona bien sabia, al punto que la teología para poder interpretar al sabio Salomón es que él nada negó a sus ojos. Todo lo que había debajo del sol, él lo experimentó, él trató de probarlo o por lo menos de conocerlo. Y lo que está diciendo el sabio Salomón acá en este pasaje es que hay un mal llamado la opresión. Y este mal llamado la opresión es un mal tan grave que es preferible, miren la comparación que hace el sabio Salomón. Él está diciendo acá, es preferible estar muerto o no haber nacido antes que vivir en opresión. En otras palabras, el sabio Salomón está diciendo que la opresión es tan mala que mejor es estar muerto que vivir bajo la opresión. Y queridos hermanos, el texto es claro cuando nos dice que el sabio un día estaba allí observando los males que existen debajo del sol. Y el sabio Salomón era una persona
que tenía un discernimiento espiritual porque Dios se lo daba, pero también el sabio Salomón tenía un discernimiento vivencial, es decir, de vivencia, por lo que había vivido. Y el sabio Salomón, usted va a notar en sus escritos que él observaba las hormigas y aprendía de las hormigas. Él miraba el sol y aprendía del sol. Él miraba un animal y aprendía del animal. Él miraba el comportamiento de los seres humanos y aprendía de ese comportamiento. En otras palabras, el sabio Salomón un día se puso a mirar todos los males que existían debajo del sol. Y después del sabio Salomón ver y observar todos los males que existían debajo del sol, él llegó a una conclusión. Y llegó a la conclusión que de todos los males que hay debajo del sol, uno de los males más terribles que puede vivir el ser humano es la opresión. Ahora, pastor, ¿cuál es el concepto de opresión? Según el diccionario, opresión es ejercicio de control forzado y a su vez prolongado, caracterizado por la crueldad. Querido hermano, la opresión no es más que un ejercicio, dice el diccionario, de control forzado, a su vez prolongado, caracterizado por la crueldad. Y yo no sé cómo explicarle esto en esta hora para que usted me entienda, pero para que usted entienda más o menos qué cosa es la opresión. Yo tengo un amigo que había cogido unas libritas. Y yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted baja de peso y se compra un traje que le queda muy bonito, pero usted se descuida, comienza a comer, se descuida, deja de ir al gimnasio, deja de hacer la rutina y usted comienza a engordar. Y entonces los trajes no le cerraban. Y había Santa Cena y él tenía un traje negro que era el traje que él quería usar. Y entonces se le ocurrió hacer algo. Se le ocurrió ponerse una faja colombiana, porque dicen que en Colombia es donde están las mejores fajas. Dicen eso, aunque yo no tengo ninguna apuesta. Yo solamente a veces me las pongo para hacer ejercicio y es terrible. Pero él agarró aquellas libras que tenía de más. Como el traje no le cerraba el botón y se puso aquella faja. Y entonces de tener su barriga bien empinada, ahora él estaba con aquella faja y de repente se le cerraba el traje, estaba bien vestidito, bonito, elegante, cuando de repente algo le sucedió. La faja se le empezó a correr para arriba. Aquello fue tremendo. Dice que casi que se ahoga. Llegó al baño y en lo que llegó al baño se quitó el traje, se quitó la faja y dice que entonces pudo respirar. Algo más o menos así es la opresión. Algo más o menos así es la opresión. Sinónimos de opresión: abuso, maltrato, tiranía, despotismo. El problema es que Salomón dice que una persona que está sometida a esta crueldad es una persona que mejor es que estuviese muerta. Pero la Biblia revela, la Biblia habla que hay otro tipo de opresión. Y es decir, existe la opresión espiritual. ¿Qué quiere decir, pastor? Miren, hermanos, la Biblia es un libro espiritual. Y sí, existe una opresión que te la puede traer un gobierno tirano. En la iglesia también puede existir opresión por una junta o un grupo de personas que quieran oprimir o reprimir a los hermanos. Puede existir todo esto, pero hay una opresión superior. Aunque si alguien sabe de opresión, un gobierno que oprima o que reprima, es el gobierno cubano. Este siervo que está acá nació en un gobierno tirano, el comunismo. Yo desde que nací vi al mismo presidente con leyes que nadie entiende.
Y yo sé que esto es un sermón, no tiene nada que ver con política, pero quiero que usted pueda entender un poquitico el concepto antes de entrar a la parte espiritual. Y yo nací en un país donde no tenía derecho a nada. No tenía derecho a comerme el pan que quería, no tenía derecho a tomar la leche que quería, no tenía derecho a creer en la religión que yo quisiera creer, no tenía derecho a nada, tenía que hacer todo lo que el gobierno quería. Eso es vivir en represión. Y yo les confieso que cuando leí este texto del sabio Salomón, mi corazón se sintió compungido. Porque cuántas veces estando en Cuba no deseé mejor la muerte que seguir viviendo en opresión. Y si hay algún cubano conectado, sabe de lo que yo estoy hablando. Días enteros de estar en la beca solamente chupando un diente de ajo porque no había nada que comer. Y entonces usted dice, es mejor estar muerto que estar vivo cuando se vive en opresión. Lo mismo dijo Job. Job, cuando le tocó pasar por la opresión que le puso el diablo, Job dijo lo siguiente: mejor me es estar muerto. Ahora, queridos hermanos, existe la opresión en este mundo. Hay gobiernos tiranos, hay seres humanos tiranos, hay personas que les gusta tener oprimidas a otras personas con sus conceptos, con sus formas de pensar. Y yo sé que hay muchas personas que quizás no van a estar de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero a veces también existen padres que crían a sus hijos de una manera tirana, opresiva, y cuando el hijo ya agarra los 18 años sale de la casa y ese padre jamás lo vuelve a ver. Aunque este no es el tema. El hecho es que hay un sinnúmero de maneras y de formas de opresión. Pero también existe la opresión espiritual. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo que existe la opresión espiritual? Y la opresión espiritual es lo mismo, es parecida en el concepto, es muy similar en el concepto de la opresión que hemos estado hablando ahora, pero la opresión espiritual usa lo mismo, reprime, oprime a la persona, pero lo único que las herramientas que usa son herramientas espirituales. Y siendo la Biblia un libro espiritual, a esta opresión era la que en verdad se estaba refiriendo Salomón, aunque no descartamos también otro tipo de opresión. Una persona atormentada por el diablo, por el enemigo de las almas, 24 horas al día, perseguido y oprimido por el diablo, es una persona que a veces desearía la muerte, porque no es fácil estar oprimido por el diablo 24 horas al día. No es fácil. Por eso, querido hermano, el diablo lucha porque tú te sientas oprimido, lucha porque tú te sientas en opresión, lucha por controlarte, lucha por dirigir tu vida, lucha porque te vaya mal, lucha por atormentarte. Usa herramientas las cuales te mantienen al punto de decir, prefiero estar muerto que seguir viviendo bajo esta opresión del diablo. Un ejemplo es el profeta Elías. Le dijo al Señor, quítame la vida. Queridos hermanos, Jezabel, una agente directa del diablo, atormentó tanto al profeta Elías que el profeta Elías llegó a decir, quítame la vida. Ella lo oprimió tanto y lo perseguía día y noche, al punto que el profeta Elías llegó a decir, quítame la vida. Es decir, existe la opresión espiritual. Y yo sé que en esta noche estoy hablando para personas que están conectadas, que quizás estén experimentando la opresión espiritual. Y amados, mira,
La opresión espiritual no quiere decir que tú no tengas recursos. No quiere decir que tú no tengas cosas materiales. Porque a veces usted puede tener salud, un buen empleo, prosperidad, matrimonio. Usted puede tener una buena vida y al final sentirse oprimido. Y es que yo no sé si usted se ha sentido a veces que todo le va bien. Tiene carro, casa, trabajo, salud, hijos, todo bueno, lo tiene todo bueno. Sin embargo, usted tiene una tristeza en su corazón que no se le quita con nada. Hermano, es el diablo que trata de oprimirte, de mantenerte oprimido para que tú no puedas ser feliz. Pero en esta noche tengo buenas noticias para ti. Sí, tengo buenas noticias para ti, porque la palabra de Dios dice que Jesús vino a este mundo a librar a todo el mundo de la opresión espiritual que el diablo quiere implantar. Y alabado sea el nombre de Dios. Lucas 4:18. Y en esta noche quiero que tú leas conmigo el resumen de Jesús. Lucas 4:18 dice de la siguiente manera: el Espíritu, escucha esto hermano, porque este pasaje en esta noche es central, es medular, es menester que tú escuches y estés atento a lo que dice la palabra de Dios en esta noche, porque todos, ya sea que estemos en un país represor como Cuba, Venezuela, Nicaragua, la antigua Unión Soviética, Corea del Norte, ya sea que estemos reprimidos por un gobierno, por un sistema, o que estemos oprimidos espiritualmente por el diablo, todos en cualquier parte del mundo necesitamos de Jesús. Porque aunque estés en un país como Estados Unidos, que hasta hoy eres, hasta donde podemos entender, libre, tenemos que entender que también el diablo espiritualmente nos quiere oprimir, nos quiere tener sintiéndonos tristes, angustiados, acongojados. Pero miren lo que dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es Jesús el que está hablando, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista a los ciegos. Y escucha esto, hermanos, porque es importante en esta noche. Y para poner en libertad a los oprimidos. Es decir, la opresión existe. Pero asimismo como la opresión existe, existe alguien llamado Jesús, que su propósito es, el cual fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Su propósito es libertar al oprimido. Así que dice la Biblia que Dios unió a Jesús y este anduvo haciendo el bien, sanando y libertando a los oprimidos. Por lo tanto, yo llego a la siguiente conclusión. Aquí se revela en la palabra de Dios quién oprime y quién liberta, quién esclaviza y quién sana, quién trae la enfermedad y quién trae la sanidad. Mientras que el diablo te quiere oprimir, mientras que el diablo te quiere subyugar, mientras que el diablo te quiere tener amoldazado espiritualmente, preocupado espiritualmente, yo vine a decirte en esta noche que hay uno que vino, que murió y que resucitó, que vive y permanece para siempre y que su negocio sigue siendo el mismo. Él vino para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y si en esta noche tú te sientes oprimido, Jesús, el libertador, continúa estando al control de este mundo, continúa libertando, continúa sanando, continúa en el negocio de poner en libertad a los oprimidos. Si en esta noche hay alguien que está aquí presente y se siente oprimido,
Lucas 4:18 es para usted. Y quizás usted dice, bueno, ¿y por qué Jesús ese día en la sinagoga se paró a leer este versículo? Porque este es el propósito de su venida. Y quizás tú en esta noche hasta hoy no conocías, no sabías que había algo, había una opresión espiritual. Sin embargo, Jesucristo se levantó aquel día y dijo, yo estoy aquí para devolverle la vista a los ciegos, para proclamar libertad a los cautivos y para libertar a los oprimidos. Sin embargo, pastor, los romanos tenían oprimidos a los judíos, sí, pero Jesús no estaba hablando en el plano físico, en el plano de este mundo. Él está hablando desde un punto de vista espiritual, porque hay una opresión espiritual que es peor que la opresión que el ser humano pueda poner sobre ti, y es la opresión que pone el diablo. Sin embargo, cuando Jesucristo vino, Él no luchó contra los romanos. Sin embargo, dice aquí la Escritura que Él vino para libertar a los oprimidos. ¿Qué oprimidos? ¿A los judíos de los romanos? No. Para libertar al mundo entero de la opresión del infierno. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo le dio libertad a los oprimidos por el pecado. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Pero queridos hermanos, hay algo importante que quiero referirles en esta noche. Y quisiera que vayamos al Salmo 56, versículos 1 y 2. Porque en esta noche, rápido en el tiempo que nos queda, quiero compartirles por lo menos 5 herramientas que usa el diablo para oprimir al ser humano. Y el salmista dice allí en el Salmo 56 del versículo 1 al 2, dice el salmista, el sabio Salomón, el hombre conforme al corazón de Jehová, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Queridos hermanos, el salmista está diciendo aquí claramente, Jehová, ten misericordia de mí, porque el ser humano me oprime, combatiéndome cada día. Y es la primera herramienta que usa el diablo para oprimir al ser humano, es al mismo ser humano. Como pastor, sí, el salmista David lo está diciendo acá en este texto. El salmista David está diciendo claramente, oh Señor, ten misericordia de mí, porque si no, el hombre, el ser humano, es una herramienta a veces de opresión espiritual. Y te lleva a un punto donde tú dices, no puedo seguir más. David describe la opresión como algo continuo y constante. Y está hablándose acá de un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre que hablaba con Dios, que caminaba con Dios. Y dice, Señor, ten misericordia de mí, porque si no, el ser humano, el hombre me oprime, así que yo prefiero que tú intervengas por mí y tengas misericordia de mí. La segunda herramienta de opresión son los pensamientos internos. Como pastor, usted no ha visto personas que todo les va bien, pero no tienen paz interior. Como pastor, sí. Hay personas que les va muy bien exteriormente, pero interiormente no tienen paz en su corazón. Y los pensamientos internos comienzan a trabajar en las personas de una manera tal que este pensamiento negativo comienza a oprimirte. Y aunque usted está rodeado de todo, de una casa bonita, de una familia bonita, de gente linda en la iglesia, de un buen pastor, de un buen primer anciano, de gente que lo quiere, de gente que lo admira, usted no es feliz porque internamente usted se siente mal, se siente derrotado, tiene pensamientos negativos. ¿Sabes? El diablo hace esto para mantenerte en opresión. En tercer lugar, la tercera herramienta que el enemigo por lo general usa es la enfermedad. Pastor, ¿cómo que la enfermedad es una herramienta de opresión? Sí,
La herramienta de opresión, enfermedad, es usada mucho por el diablo. Y usted me va a decir, pastor, ¿cómo que la enfermedad? Sí, hermano. Mira, cuando usted se enferma, usted se vuelve en una persona muy vulnerable. ¿Y cómo que vulnerable, pastor? Sí, usted se vuelve una persona que hasta su cuerpo le está diciendo que algo está mal. Hasta su cuerpo le está diciendo algo no está funcionando bien. Es decir, que aún las defensas, su cuerpo, su mente le comienza a decir, está mal, algo está mal, no podemos seguir así. Y usted se siente oprimido. Quizás yo estoy hablando para alguien que lleva años oprimido por una enfermedad física. Te digo, hermano, Jesucristo todavía sigue en el negocio de libertar a los oprimidos. Alabado sea su nombre. Es decir, hasta aquí hemos hablado de 3 herramientas. Número 1, el hombre. La segunda herramienta que el diablo usa para oprimir muchas veces son pensamientos internos. La tercera herramienta es la enfermedad. Y la cuarta herramienta es una de las herramientas más útiles para el diablo. Sí, pastor, sí. Y es importante que prestes atención. La cuarta herramienta son situaciones del pasado. ¿Cómo, pastor? Sí. Usted comienza a pensar en algo malo que usted hizo en el pasado, en alguna experiencia mala que tuviste en tu niñez. Usted comienza a pensar y a pensar en el pasado y comienzas a pensar en situaciones que has vivido en el pasado. Y esta situación que viviste en el pasado te lleva al punto de decir, en cualquier momento se descubre, en cualquier momento la gente va a saber esto malo de mí, en cualquier momento la gente va a comenzar a criticarme, en cualquier momento vuelvo a gritar, en cualquier momento vuelvo a levantar mi mano, en cualquier momento comienzo y le vuelvo a ser infiel a mi esposa, y usted vive oprimido con esto. Detente, hermano. Pon tu vista en Dios. Pon tu confianza en Dios. Y olvídate de las situaciones del pasado. Dice la Biblia que cuando tú confías en Dios, Dios toma tu pasado y lo entierra en lo profundo del mar y no se acuerda más de él. Pero tenemos un personaje llamado el diablo, que es profesional buceando y escarbando en la información, y te trae el pasado a tu mente para mantenerte oprimido. Y estos pensamientos no te dejan vivir, y estos pensamientos no te dejan seguir hacia adelante. Y la quinta herramienta que por lo general el diablo usa para oprimirte es la economía. Yo sé que ahora mismo hay personas que están angustiadas pensando, ¿cómo voy a hacer para pagar mi renta? ¿Cómo voy a hacer para cumplir mis responsabilidades? ¿Cómo voy a hacer? Te tengo una buena noticia. Jesús en la cruz del Calvario venció al opresor. Alabado sea Dios. Te repito en esta noche, no importa la herramienta que esté usando el diablo, no importa la herramienta de opresión que esté usando en tu vida, y hay muchas más herramientas que el diablo usa. No importa cuál sea la herramienta que el diablo pueda usar, te tengo la buena noticia: el opresor es el mismo. Así que por lo que tú puedas estar pasando, el opresor es el mismo. Y a ese opresor, a ese que te está oprimiendo, a ese que te tiene angustiado, a ese que te tiene triste, a ese que no te deja dormir, a ese que te tiene con tu ánimo por el piso, Jesús, mi Jesús, tu Jesús, nuestro Jesús, lo venció en la cruz del Calvario. Así que, sabio Salomón,
Te tengo una noticia. No importa que el diablo siga oprimiendo, Jesús continúa en el negocio de libertarnos. Y asimismo, como Jesús venció al diablo, nosotros hoy en el nombre de Jesús podemos vencer a ese diablo que nos está oprimiendo. Y cuando el diablo venga a decirnos, a traernos pensamientos, a usar a personas, cuando el diablo quiera cortar nuestra economía, cuando el diablo venga con cualquier herramienta de opresión, digamos en el nombre de Jesús: te reprendo, Satanás, vete de mi hogar, vete de mi familia, no vas a reprimir más mi vida, porque yo he entregado mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Cristo Jesús, el cual te venció en la cruz del Calvario. Porque te digo algo, hermano, en esta noche: Jesucristo vino en el tiempo de mayor opresión de la historia. Elena White dice que Jesucristo vino en el tiempo más oscuro de la historia, cuando el opresor tenía controlado a este mundo. Y cuando en el Calvario el diablo pensó que le iba a dar la estocada de muerte a Jesús y mantener oprimida a la raza humana por toda la eternidad, Jesucristo venció sin pecado por ti y por mí. Y el opresor estaba feliz, porque hay otra herramienta que él usa, que es oprimirte con el pensamiento que después de la muerte no hay solución. Y allí hizo lo mismo con Jesús. Ángeles malos instaron a las multitudes para que crucificaran a Cristo. Y Cristo fue oprimido por la muerte. Pero al tercer día Jesucristo se levantó y el opresor quedó destruido por toda la eternidad. Querido hermano, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús yo te declaro en esta hora que tú eres libre, que tú puedes resucitar de esa opresión que el diablo te ha mantenido. Y en esta noche puede ser que yo esté hablando para hermanos que llevan 10, 15 años oprimidos por un pecado, oprimidos por un pensamiento, oprimidos por algo, oprimidos por la economía, oprimidos por cualquier herramienta. Hoy te digo algo: Jesucristo venció al opresor, y todo aquel que confíe en Jesús lo podrá vencer desde hoy y por toda la eternidad. Querido amigo y hermano, yo quiero decirte algo. Cuando Faraón más oprimió al pueblo, es porque más cerca estaban de ser libertados por Dios. Mientras más fuerte sea tu opresión, más cerca está tu bendición. Mantente firme. Jesucristo sigue libertando. El diablo continúa oprimiendo, pero Jesús venció al opresor. Yo te invito a que el sábado te unas con nosotros para disfrutar de 4 beneficios que trae la opresión. Hasta entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y te invito a orar en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Padre que moras en los cielos, en esta noche reprendemos al diablo, reprendemos al opresor. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y no solo lo venció allí, sino que Jesús se levantó venciendo al opresor llamado muerte. Jesús resucitó, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto y sea oprimido por la muerte en este mundo, se levantará cuando Jesús regrese en las nubes de los cielos. Pero mientras llegue ese día, Señor, permite que podamos mantenernos firmes. No importa la herramienta que use el diablo de opresión,
nosotros nos mantendremos firmes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque sí, el negocio del diablo es oprimir, pero el negocio de Jesús sigue siendo el mismo: libertar a los cautivos, libertar a los oprimidos, libertar a toda aquella persona que clame a Jesús con fe. Y como ministro del Evangelio pongo a cada hermano en tus manos que está conectado en esta hora y los declaro libres de opresión si confían en Jesús. Dios, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.